Y ya a esta hora de la tarde ya se encuentra con nosotros el abogado Alfredo Escobar, especialista en Derecho Público y Derecho Constitucional, para conocer un poco más sobre esta situación que se ha venido presentando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Saber también quién es el presidente de esta institución. Ya hoy en horas de la mañana Nicole Bonifaz habría pronunciado y habría mencionado que ella se mantiene siendo la presidenta. Abogado, bienvenido acá a 24/7. Hola María Emilia, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Claro que sí. Bueno, primero para poner un poquito en contexto, ya la tarde de ayer, durante una sesión dirigida por Nicole Bonifaz, que tenía como fin tratar temas relacionados con el concurso de designación de autoridades, pues esta sesión se suspendió, pero antes de esta suspensión se habría mencionado ya que se quería pedir que esta sesión se mantenga permanente, ¿no? ¿A qué se refiere con esto, abogada? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana, dentro de su reglamento interno, porque tiene una reglamentación del Consejo de Participación para las sesiones, ellos están obligados a sesionar los días miércoles a las 10 de la mañana, pero tienen ciertos temas a tratar y cualquier consejero del Consejo puede solicitar que la sesión sea permanente. Es decir, que se mantengan hasta que incluso puedan incluir nuevos temas del orden del día y se abarquen y se resuelvan todos los temas. Eso quiere decir básicamente que la sesión sea permanente. Ok, dentro de esta sesión, pues Nicole Bonifaz la habría suspendido, pero aún así se habría mencionado que no se acató esta orden. Y aún así, los otros consejeros continuaron con la sesión donde ya habrían decidido por mayoría nombrar a Andrés Fantoni como nuevo presidente. Pese a que no esté la presidenta de ese entonces, Nicole Bonifaz, ¿se podía o no se podía continuar con esta sesión? Bueno, mire, ahí hay algunas particularidades. Primero, todo lo que ocurrió el día de ayer de verdad es muy lamentable para lo que representa el Consejo de Participación Ciudadana de verdad para el Ecuador. Muchas personas no se dan cuenta la importancia que tiene y la trascendencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, pero es una de las funciones del Estado o de los poderes del Estado más importantes. En lo que ocurrió ayer dentro de esta sesión, cuando la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Bonifaz, suspende la sesión, ya estaba apelada a su presidencia. Este mismo reglamento y la ley del Consejo de Participación Ciudadana permite que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana puedan apelar a la presidencia. Es decir, si es que el presidente, o en este caso la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, se considera que omitió algún tema legal o reglamentario o cometió alguna falta dentro de su proceder, ellos pueden apelar a la presidencia. Esto ocurre regularmente en organismos colegiados. La mayoría, a moción de una persona, pueden apelar a la presidencia, lo que no quiere decir que en ese primer término de apelar a la presidencia, no quiere decir que la presidenta deje de ser o deje de tener su calidad de presidenta permanente, digamos, del Consejo, sino que únicamente para esa sesión ella es separada de la investidura de presidenta de la sesión y asume el vicepresidente. Esa es la primera etapa que tuvimos ayer en este incidente de la sesión. Claro. Primero, se quiso proponer que la moción sea permanente y luego de que la presidenta Bonifaz le quita la palabra al consejero, automáticamente, si no me equivoco, es la consejera Calvache, no es Calvache, no Michelle recuerdo el nombre, Calvache, pero sí. Calvache, sí, ella automáticamente apela a la presidencia. En el momento que ella apela a la presidencia, la presidenta ya no podía suspender la sesión, Ok. a mi criterio muy personal. Y ahora una Son etapas consulta. de procedimientos que deben seguir. Dentro de esta sesión, como usted ya lo mencionó, se requería que la sesión sea permanente. ¿Qué se gana con que esta sesión sea permanente? ¿Cambiaría en algo la situación? Al generar, como le decía al inicio, al generar que la sesión sea permanente, se podían incluir nuevos temas en el orden del día. Ya había Ok. un orden del día establecido, pero se quería marcar o fijar la cancha, digamos, para que esa sesión sea permanente. Al ser permanente, ya podían incluir otros temas.
Ahora, de trasfondo, antes de la sesión, se ha dicho o se ha tenido conocimiento ya ahora de que existían algunas situaciones que los consejeros querían que se lleve a la mesa del consejo y que se traten sobre situaciones particulares de la presidenta. Presumo yo que la presidenta ya conocía o tuvo la impresión de que esto iba a ocurrir y por eso es que ella al momento de que ya se dio cuenta que el consejero quería mocionar a que la sesión sea permanente, Ujú. ella buscó simplemente la suspensión. Lamentablemente, por tiempo, por toque de madrina, digamos, por Ujú. decirlo de alguna manera, la consejera Calvache ya había apelado la presidencia. Ahora, Entonces, al con, momento de apelar, si ella hubiera suspendido antes, hubiera quedado suspendida la sesión. Pero en el momento que le apelaron la presidencia, ella tenía que primero dar paso a esa apelación, ok. porque igual la apelación no solo es que un consejero dice apelo a la presidencia Ujú. y se apeló la presidencia, Ajá. sino que tiene que igual haber una votación y con mayoría se decide. Ya, ahora se da esta apelación a la presidencia, ya se menciona que se suspende la sesión, pero después de esto se continúa con esta sesión donde la mayoría de los consejeros votan para que Andrés Fantoni, que era el vicepresidente, asuma la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Es esto posible? Y le pregunto esto porque Nicole Bonifaz hoy en horas de la mañana mencionaba que ella seguía siendo la presidenta del Consejo. Sí, desde el día de ayer, en realidad, ella ya había dado Ujú. declaraciones, incluso ella publicó en sus redes sociales que ella seguía siendo la presidenta y que iba a realizar las convocatorias con los consejeros que se presenten. Pero también ella ha mencionado que va a presentar una acción de protección por lo ocurrido. Claro. Ahí hay que tomar en cuenta y hay algo muy particular que a mí sí me queda, sí me genera digamos, como creo que algo se pudo haber hecho mal en Ujú. el sentido de que cuando ellos, digamos, ella abandona la sesión, ¿verdad? Ujú. Continúan los consejeros sesionando y designan a Andrés Fantoni como presidente. Sí. Si bien es cierto, los miembros del Consejo tienen la facultad de remover al presidente por mayoría las veces que lo consideren, no Ujú. hay un límite de tiempo y designar un nuevo presidente, ellos trataron el tema como destitución de la presidencia. Y Ujú. la destitución legalmente es otra situación distinta a la remoción. La Ok. remoción es simplemente uno sigue siendo consejero, o en este caso ella seguía siendo consejera, pero le quitaban la investidura o la designación de presidenta del Consejo. Sin embargo, ellos lo han tratado como una destitución. Y Ujú. la destitución es otro tema. No se podría decir ahora, criterio personal igual, no se podría decir ahora que hubo un error en el término utilizado y que no era destitución, sino que era solo una remoción. Entonces, entendería yo que la presidenta Bonifaz lo que va a hacer es presentar una acción de protección probablemente justificando en que ellos se han atribuido funciones para destituirla. Ok. Y el resto de consejeros podrían decir de alguna manera, no, el término se utilizó mal, no fue una destitución, sino una remoción. Ellos sí podían haberla removido y pueden removerla, pero lo que no pueden hacer es destituirla. La destitución únicamente se puede dar a través de pasar por la Asamblea Nacional a través de un juicio político o un pronunciamiento de la Corte Constitucional por afectación de derechos constitucionales. Ok. Entonces, se podría decir que lo que menciona Nicole Bonifaz, que esto es una ilegalidad, se podría decir que esto es lo que está ocurriendo. Mire, ella está manteniendo ese criterio, pero en este sentido no me podría yo pronunciar con ustedes de una manera, digamos, determinante, Ujú. porque la resolución final de remoción o de destitución no se ha hecho pública y no está publicada tampoco en la página web del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces no podemos ver el acto administrativo final, cómo se estableció si es una remoción o si es una destitución. Si al final, como se dijo en la sesión, se trató como una destitución, Ujú. sí estaría mal y probablemente al presentar una acción de protección la consejera Bonifaz, probablemente se establezca que sí hubo una violación de procedimiento, tal vez inclusive una arrogación de funciones porque los consejeros no pueden destituir a la presidenta o a un consejero, lo que podían hacer era removerla. Si al final el acto administrativo de la decisión que se tomó en la votación se manejó como una remoción,
no habría ningún tipo de violación de procedimiento, faltas a la Constitución o reglamentos o ilegalidad. En este Okay. caso, definitivamente, la presidenta fue removida. Si es que lo trataron como remoción. Y en este punto, ya abogado, ¿qué, por así decirlo, ¿no? ¿Quién queda o quién estaría asumiendo la presidencia? Porque ya hoy vimos en horas de la mañana que incluso Andrés Fantoni ingresó al Consejo, ocupó la oficina de la presidencia, pero unos mencionan que es Nicole Bonifaz, otros mencionan que es Andrés Fantoni. ¿Cómo se va a decidir esto de aquí? ¿En las manos de Bueno, quién queda el Consejo? lamentablemente, como le decía, con la importancia y la trascendencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, es una situación recurrente que vemos en el Consejo de Participación Ciudadana. No es primera vez que Sí. ocurre esta situación de que remueven a un presidente y automáticamente ese presidente removido se sigue considerando presidente, ¿no? Ujú. Pero en todo caso, y sobre todo las acciones de protección que también se prestan para estas situaciones, pero en todo caso, en la actualidad, yo lo que creería que debería pasar es que hasta que no quede clara la situación y sobre todo que no exista un pronunciamiento, que tal vez deberían hacerle una consulta para una reafirmación a la Corte Constitucional, no se debería avanzar, por ejemplo, lamentablemente, pero así debe ser, no se debería avanzar en situaciones trascendentes como designación de funcionarios, Claro, como a las puertas que estamos de designar o de de continuar acuerdo. con el concurso para designación de los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, porque podría darse que al final sí se determine que existió alguna falta en el Ujú. procedimiento y Nicole Bonifaz regrese a la presidencia. Ahora, como les digo, a criterio personal, en mi conocimiento y mi experiencia en Derecho Constitucional y Público, lo que le puedo decir es que si se trató todo como remoción y Ujú. el documento final, el acta al final, se trata como remoción y se trató así en el Consejo, definitivamente no habría ninguna ilegalidad y Andrés Fantoni sería el presidente y se mantendría siendo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Si se trató como destitución, no se puede decir definitivamente tampoco que fue un error en utilizar el término, porque ya estamos hablando también de un órgano colegiado que, primero, que no es dable este tipo de errores y aparte una cosa es la remoción y otra cosa es la destitución. Ahora, justamente hablando de la remoción y destitución, esto solo quiere decir que Nicole Bonifaz dejaría de ser la presidenta de la institución, pero no se aparta del Consejo, ¿verdad? Claro, exactamente, como le comentaba también hace un momento, los consejeros, de acuerdo a las causales por las que pueden dejar de ser consejeros, en este caso de destituciones, únicamente es a través de un juicio político que tiene que pasar por la Asamblea Nacional o un pronunciamiento de la Corte Constitucional que así, como ya ocurrió anteriormente, que así establezca que el consejero debe ser destituido. Ujú. Bueno, abogado, le agradecemos su tiempo con nosotros aquí en 24/7. Definitivamente nos aclaró muchas dudas, porque sí es un tema que vuelve a tocar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y lamentablemente deja mucho que decir. Le agradecemos por su tiempo con nosotros al abogado Alfredo Escobar, especialista en Derecho Público y Derecho Constitucional. Con esto, amigos, vamos a hacer un pequeño corte aquí en 24/7. Quédense con nosotros que al regresar les traemos más información de todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Ya regresamos.